Buenas tardes. ¿Cómo estamos de sueñito? Pegando duro, ¿cierto? Pero ya son las 2, así que podemos sacar fuerzas, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque bien no es una predicación, pero sí es un espacio para que nos edifiquemos en la materia que, como dijo el pastor, ay, vamos como volando bajito. Entonces saquen el cuaderno, tomen nota y aprovechemos este espacio al máximo. Y oremos, porque para que el Señor nos ministre, para que el Señor nos edifique. Padre, gracias por este espacio de preguntas y respuestas. Gracias por la oportunidad que nos das de venir a edificarnos, a nutrirnos por medio del cuerpo pastoral. Permítenos no solo escuchar, Señor, sino que todo lo que vamos a recibir sea para ponerlo en obra, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar ¿por quién? Por el pastor. Pues Pastor Ángelo, ¿sí? Sí, por eso hice la aclaración y para allá va el hermano Raúl. Pero vamos a empezar ahí por el pastor principal. Pastor Ángelo, como vamos a hablar precisamente del evangelismo, ¿qué es la Gran Comisión? Bueno, la Gran Comisión es la orden que dio el Señor Jesucristo a sus discípulos de hacer más discípulos de Él. No discípulos nuestros, discípulos de Él. Y debemos enseñarles a estos nuevos discípulos a obedecer todas las cosas que Jesús nos ha mandado, iniciando, ¿con qué creen? ¿No saben? Con el bautismo. Yo simplemente estoy haciendo una paráfrasis de lo que dice Mateo 28. Podemos decir entonces que la Gran Comisión es el amor de Dios en acción. Dios buscando a la gente perdida porque la ama y porque la quiere salvar. Eso es la Gran Comisión. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Eso, para que se despierten. Pastor Arley, y creo que aquí a todos nos ha pasado. Muchas personas hablan de Dios, dan consejos bíblicos, consejos bonitos. ¿Podríamos llamar a eso evangelismo? Bueno, algunos piensan que sí, pero la realidad no es así, porque el hablar de Dios muchos lo hacen, inclusive hasta los inconversos, ¿sí? Tocan temas a veces de Dios y debaten, y aún los ateos dicen Dios no existe, entonces en medio de sus conversaciones hasta lo pueden hacer, ¿no? Pero algunos cristianos han simplificado el evangelizar con algunas expresiones. Por ejemplo, de veras yo ya le he dicho, ¿sí? Que si no busca a Dios se pierde, se condena, se va para el infierno. Y ya cree que ahí le ha evangelizado, ¿no? Algo otros dicen, pero es que yo ya lo he invitado a la iglesia, mire, no va, ¿sí? O simplemente el hecho de que, vea, ore mucho, ¿sí? Ore mucho y verá que Dios lo ayuda. Es que Dios escucha todas las oraciones. Y de esa manera pues la gente cree que está evangelizando. Y puede que suene muy bonito, pero eso no es evangelio. Aunque nosotros podemos quizás llegar a alguien por medio de eso, pero el evangelio, como explicaba el pastor, va mucho más allá. Va mucho más allá. El hecho de hablar de Dios o dar consejos no es evangelizar, porque la Escritura muestra que nosotros somos llamados a discipular, a enseñar la palabra del Señor, a enseñarles a aquellos que no conocen del Señor las cosas que el Señor ha mandado, a enseñarles a obedecer, así lo mandó el Señor, ¿no? Entonces necesitamos hablarle de arrepentimiento, ¿de qué más? Del bautismo, ¿de qué más? Del abandono del pecado, ¿cierto? Pero simplemente con decirle a una persona, lo invito a la iglesia, ahí no está evangelizando. Necesita todo el evangelio: arrepentimiento, bautismo, abandono del pecado, creer en el Señor, obediencia a las Escrituras, unión a la iglesia.
Eso forma parte de evangelizar. Gracias. Ahí se nos metió un poquito en el rancho la tercera pregunta, pero ahí va la tercera pregunta para el hermano Raúl. ¿Qué temas no deben faltar a la hora de evangelizar? Yo creo que 4 aspectos importantes deben contener el evangelismo para que no caigamos en obviar asuntos importantes. La primera es que las personas tienen que entender de que son pecadores. Mostrarles el versículo de Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y están destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Ese versículo es clave para evangelizar. Que nadie se crea que es bueno y que puede llegar al cielo haciendo sus buenas obras o viniendo a la iglesia o haciendo el resto de cosas. Primero, reconozcan su condición de pecadora. Segundo, que hay una solución para esa condición pecadora, que fue el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Dónde lo entregó? En una cruz, para que ese pecado sea perdonado. Y ahí viene el tercer elemento, y es que las personas tienen que arrepentirse. Si reconocen que son pecadores y que Jesucristo murió por ellos en una cruz, entonces que se arrepientan y busquen a Cristo para el perdón de sus pecados. Y la cuarta, que le sigan. Si no hay invitación a que sigan a Cristo, las personas pueden creer que ya con hacer una oración ya son discípulos de Cristo. Hay que invitarlos a que sigan a Cristo, a que se congreguen en la iglesia y sirvan en la iglesia y sigan creciendo en el carácter de Cristo. Los 4 elementos. ¿Se lo repito? Ajá. Exacto, para dejarlos claros. Reconocimiento de que son pecadores, que Cristo murió en la cruz por nosotros, arrepentimiento y seguirlo. ¿Apuntaron? Bien, bien. No son las 4 leyes espirituales. Al final del quiz. Pastor Ángelo, ¿qué tan común debe ser para un discípulo del Señor Jesús evangelizar? Debería ser lo más común. Digamos, eso sería que lo ideal, ¿cierto? Lastimosamente es la excepción, no la norma. O sea, no es común hoy día ver a discípulos de Jesús evangelizando. Y ni siquiera cuando se les invita, ni siquiera cuando se hacen campañas de ir a un lugar, de ir a compartir, al discípulo promedio actual le cuesta. Y si no lo hace por medio de estos espacios que a veces las iglesias cristianas abrimos, es muy, pero muy probable que tampoco lo hace en su cotidianidad. Pero debería ser lo más común. O sea, es común que un discípulo de Jesús le hable a otra persona, de cómo fue salvo y cómo esa persona podría ser salva, según lo que ya nos dijo Raúl. Gracias. Creo que algunos hemos escuchado que hay personas que dicen, uy, yo tengo carga por las almas, y entonces salen y evangelizan. Pero algunos otros pues no sienten esa misma carga, y entonces no evangelizan. Pastor Arley, ¿será que evangelizar es para un grupo especial de personas dentro de la iglesia? ¿Qué dice la Escritura, no? Jesús le dio la gran comisión ¿a quiénes? A sus discípulos, ¿cierto? Entonces hagamos algo. Levanten la mano todos aquellos que son discípulos de Jesús. Para usted ese mandato. ¿Sí? Es para todos. No es para un grupo selecto. No es para el intelectual. No es para el pastor. No es para el líder. No, es para todo creyente, para todo aquel que ha decidido seguir al Señor. Y si es para usted, entonces usted debería de tener carga ¿por quién? Por su familia, por su vecino, por el habitante de calle, ¿cierto? Por el ñerito, por aquel borracho, por aquel que está en la fila, por el tendero. Y si no tenemos esa carga, entonces nosotros deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿qué tanto soy discípulo de Jesús? Debería preguntarme eso. ¿Realmente soy discípulo del Señor? ¿Qué tan compasivo soy? ¿Será que me parezco a Jesús? Porque el Señor Jesús nos muestra en las Escrituras que hasta dejaba de descansar y de comer por seguir hablando del reino de Dios. Entonces un discípulo debería de tener esa carga. ¿Qué deberíamos de pedirle al Señor? Entonces, Señor, coloca en mí ese corazón que ame a los perdidos, que les hable,
amor y acción. Es decir, si usted le pide amor por los perdidos, haga algo por ellos, ¿no? Pero esa carga es para todos. Gracias. ¿Recuerdan las disciplinas que nos dio el hermano Raúl en su predicación? Nómbrenlas, por favor. Evangelizar la última. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan de algunas? Gratitud. La oración, la gratitud, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra. Todo ese grupo de disciplinas que nos dio el hermano Raúl son parte de nuestra cultura como cristianos, ¿verdad? Nosotros no concebimos nuestra vida cristiana sin la palabra, sin la oración, sin congregarnos. No te creas, chavo. Ah, bueno, debería ser así. Debería estar ahí en nosotros. Esta debe ser nuestra cultura y no deberíamos concebir nuestra vida de una forma diferente. Hermano Raúl, ¿por qué no pasa lo mismo a la hora de evangelizar y es tan fácil que un creyente pues le saque el cuerpo? Porque no saben la séptima disciplina que les mencioné. Se acabó. ¿Cuál fue la séptima disciplina? Evangelizar. Entonces, pienso que precisamente ahí está la falla, deficiencia en el discipulado. Que cuando se está discipulando a alguien no se le enseña que esa es una disciplina que debemos ejercitar todos los cristianos. Y también falla, por supuesto, en el modelamiento, que los creyentes nuevos vean cómo los maduros están evangelizando. Pero si llega un creyente a la iglesia y no ve que nadie evangeliza, o no se le enseña sobre el evangelismo, o cómo se hace el evangelismo, entonces pues se va generando esa aversión o esa falta de habilidad para hacerlo. Pero también pienso yo que se puede deber a la deficiencia en el conocimiento del evangelio. No conocer bien el evangelio e intentarlo hacer y no ver resultados, pues va a generar también esa pesimismo de que el evangelio no es efectivo y poderoso, pero básicamente es porque no se conoce el evangelio. Y tercero, amarrado a eso, sería porque poco se estudia la Biblia. Al poco estudiarse la Biblia, poco se tiene conocimiento del evangelio, poco se tiene conocimiento de Dios, poco se tienen herramientas, verdades para evangelizar. Y la cuarta sería la dificultad en negarse a sí mismo. Evangelizar requiere una negación a sí mismo grande. Salir de la zona de confort, pensar, orar, estudiar la palabra, hacer eventos con propósito para evangelizar, en fin. Entonces, esa falta de negarse a sí mismo también dificulta el evangelismo. Pastor Angelo, ¿cuál es el mayor enemigo de la evangelización? Y bueno, ¿cómo vencerlo? Bueno, ya habíamos hecho estas preguntas previamente, las elaboró nuestro hermano Fernel, que dicho sea de paso, es apasionado con el evangelismo, por eso está dirigiendo este panel. Él tiene ese fuego en su corazón y sale a las calles a evangelizar, le apasiona, le gusta. Y esta pregunta sí que la pensé, ¿cuál es el mayor? ¿El mayor qué? Enemigo. ¿Ustedes qué creen? Podríamos pensar que es don Satanás, pero en realidad es doña desobediencia. No es don Satanás, es doña desobediencia. Grábeselo, porque don Satanás no puede hacer nada si los cristianos no le abrimos las puertas a doña desobediencia. Pero doña desobediencia es muy astuta y tiene unas hijas. Son las señoritas excusas. Entonces las señoritas excusas vienen a susurrarnos a nuestros oídos y nos dicen: tú estás muy ocupado para evangelizar. La otra señorita dice: tú no sabes mucho de Biblia para evangelizar. La otra dice: tú sirves en otras áreas en la iglesia, no tienes que evangelizar. La otra señorita dice: ¿qué tal que te rechacen al evangelizar? La otra señorita dice: son los pastores los que tienen que evangelizar.
Y así muy sutilmente los cristianos le obedecen a las señoritas excusas y no al Señor Jesús. ¿Cómo vencer? Obedeciendo. Amén. Despiértenme Amén. ahí al doctor. ¿Cómo? Que me despierten ahí al doctor. El doctor está dormido. ¿Lo copiamos todo? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Como el pastor Arley está obedeciendo hace un par de añitos, como 2, ¿cierto? Salió a hacer la labor distinta. Preguntémosle a él esto. ¿Cómo cambiar el chip y volver la evangelización un hábito en nuestra vida? Bueno, algo que pensaba era Romanos 1:16, ¿no? ¿Cómo es que dice? Porque no me avergüenzo. ¿De qué? ¿Por qué? Esa es la primera parte, ¿no? Porque es poder de Dios. Entonces, me preguntaba, ¿qué tanto amo al Señor como para ir a obedecer y hablar de Él? ¿O qué tanto me avergüenzo de Él como para callarme? Y yo creería que deberíamos de obedecer, ¿cierto? Entonces creo que tanto la obediencia, ese entendimiento de la obediencia que es un mandato, como también la valentía para ir a predicar, y la valentía la da la llenura del Espíritu Santo cuando nosotros clamamos por esa preciosa promesa que el Señor nos dio para todos los creyentes, para todos los discípulos. Entonces esas dos cosas nos van a ayudar. El hecho de ser llenos del Espíritu Santo y ser obedientes, porque a veces pensamos que es solo hacer una convocatoria, que eso es evangelizar, solo una convocatoria, entonces vámonos para el parque, ¿quién me acompaña a Río Negro? Vamos a algún lugar, ¿sí? Y se termina la convocatoria y dejamos de evangelizar. Pero no, evangelizar se necesita ir más allá. El hermano Raúl en medio de la predicación hacía algunas preguntas, ¿no? Levanten la mano quienes fueron, quienes conocieron del Señor en una campaña. ¿Sí? En el parque. ¿Sí? Ayúdenme. Y si usted es así, entonces la levanta. ¿Cierto? ¿Quién recibió allá del Señor en el estadio? ¿Cierto que no? Pero si yo les pregunto, ¿quién escuchó del Señor de una persona cercana a usted? Levante su mano. Ahí es donde somos efectivos. ¿Sí? En la cercanía. Usted tiene personas cercanas a las cuales puede influenciar. Usted tiene personas cercanas, su familia, sus vecinos, sus amigos. Entonces, como usted tiene esa facilidad o esa cercanía, empiece a evangelizar por medio de la obediencia y por medio de esa llenura del Espíritu Santo. ¿De qué es la responsabilidad de evangelizar? Le pregunto a ustedes. Diga mía. Eso. Entonces vamos a preguntarle algo al hermano Raúl. ¿Cómo cómo podría la iglesia promover oportunidades para que la iglesia crezca en esta área espiritual sin que la iglesia se vuelva dependiente de una convocatoria para salir a evangelizar? Bueno, yo pienso que el pastor Ale ya empezó a dar parte de la respuesta y es promover que podemos evangelizar en nuestras actividades del día a día, rutinarias, que no hemos de esperar una convocatoria, que no hemos de esperar salir al parque, ir a Río Negro, acompañar al pastor Arley, sino en nuestras actividades del día a día, con nuestros familiares cercanos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos de práctica deportiva, etcétera, etcétera. Yo pienso que hay que entender, para promover más estas actividades, entender de que el evangelismo inicia desde la oración. Todos conocemos personas que no conocen a Cristo y que necesitan salvación, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Orar por esas personas. Lo primero, no lo único. Orar por esas personas. Señor, permite que esta persona te conozca. Ayúdame para que yo sea el medio de llevarle tu mensaje. Entonces, primero, orar, promover más la oración por las personas que están cerca de nosotros, que sabemos, que conocemos, que necesitan a Cristo. Pero segundo, necesitamos ser más intencionales. ¿Cómo?
dando buen testimonio. Es increíble que yo esté evangelizando a alguien y le esté dando mal testimonio. O sea, ¿lo estoy evangelizando para qué? ¿Para que sea como yo? ¿Con mal testimonio? Entonces, esforzarnos más en ser intencionales, en dar muy buen testimonio. Entonces, la oración y el buen testimonio, ¿qué están haciendo? Preparando el terreno. Y tercero, aprovechar los momentos para evangelizar. Hay veces la evangelización no se surge hablando de la Biblia o de la iglesia. Hay veces el momento de evangelización surge hablando de temas de la vida, de la política incluso. Y por ahí, si le pedimos al Señor sabiduría cómo iniciar conversaciones sobre el evangelio, podemos amarrarla. Cuando la gente comienza a hablar de la injusticia, cuando la gente comienza a hablar, la gente regularmente ¿de qué habla? De los problemas de la sociedad. ¿Y qué mejor oportunidad esa para decirle a la gente que eso es un problema generalizado? ¿Debido a qué? Al pecado. Porque la palabra del Señor dice, Romanos 3:23, porque todos han pecado. Y entonces es ser más intencionales, pensar, orar y aprovechar los momentos para hacerlo. Y esto lo podemos hacer con nuestro vecino, con nuestro hermano, con nuestro cónyuge, con nuestro compañero de trabajo, compañero de estudio, en la práctica deportiva, etc. En la plaza, en la calle, en el taxi, etc. Quiz. ¿Cuál es el mayor enemigo de la evangelización? O sea, ¿qué es la evangelización? Un mandamiento. No, un mandamiento. Evangelizar es un mandamiento, la gran comisión. Así que, pregunta importante, Pastor Angelo, ¿qué tan grave es para un creyente desobedecer este mandamiento? Extremadamente grave, solo que no hemos querido aceptarlo. Pero es extremadamente grave. Es como si le dijéramos al Señor, ¿sabes, Señor? Solo en esta área no te voy a obedecer. ¿Qué tal eso? Eso sucede de manera tácita, no es que se lo digamos, pero en últimas es la implicación. Ve, amado, nosotros, según las Escrituras, somos embajadores del reino de Dios. En un reino inhóspito, ¿sí? En un mundo que odia, que rechaza a Dios. Pero ¿cuál es la razón de ser de una embajada y de un embajador? Representar, hablar en nombre de su nación. Hablar, comunicar, ¿cierto? Lo que dice el presidente de la nación. Pues nosotros somos embajadores del reino de Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Anunciar las palabras de nuestro presidente, nuestro rey y comandante en jefe, Cristo Jesús. El apóstol Pedro decía, versión Reina Valera, segunda de Pedro 2:9, si no estoy mal, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si un embajador en ejercicio no desempeña, no hace lo que le mandaron hacer, es destituido. Así de sencillo. Entonces, amados, no seamos desobedientes o rebeldes, cumplamos esa alta dignidad que Dios nos ha dado, ser embajadores de su reino. ¿Qué tan grave es desobedecer este mandamiento? Es extremadamente grave, acuérdese. Ahora, Pastor Arley, ¿qué consecuencias trae a la vida de la iglesia la falta de evangelismo en los miembros? Quiero hablarle de 4. La primera de ellas, la primera consecuencia, pecado al interior de la iglesia. ¿En serio? Sí, pecado. ¿La desobediencia? ¿Será que no es pecado? ¿Sí? Cuando desobedecemos al no evangelizar, ¿qué está exponiendo también mi corazón? Egoísmo, ¿cierto? ¿Qué más expone mi corazón? ¿Sí? Rebeldía, ¿cierto?
¿Por qué no lo hago? Ay, porque soy cómodo, quizás. Entonces hay pecado y empieza a abundar el pecado en medio de la iglesia cuando dejo de compartir el evangelio, porque estoy pensando más en mí y no en el reino de Dios. Lo segundo es ese estancamiento espiritual en la vida del creyente. Cuando un creyente no evangeliza, cuando una iglesia no evangeliza, pierde influencia en la sociedad, pierde credibilidad, no avanza, sus miembros se quedan pequeños, no maduran. ¿Por qué? Porque no están recordando el evangelio de manera constante, no lo están anunciando. Lo tercero es falta de crecimiento, en este caso numérico, ¿sí? El libro de Hechos nos muestra que el Señor iba añadiendo, ¿cierto? Entonces la iglesia iba creciendo. Cuando se predicaba el evangelio o cuando se predica el evangelio, la iglesia crece. Cuando no se hace, entonces la iglesia empieza a envejecer y termina acabándose, ¿sí? Siempre termina la iglesia, una iglesia que no evangeliza, terminan los mismos cuatro, ¿sí? Los cuatro de antaño, hasta que se acaba. Y lo último es la falta de respaldo del Señor. No hay respaldo de Dios, esa es una consecuencia. Porque como les decía, era el Señor el que añadía. ¿Cuándo? Cuando la iglesia predicaba. Entonces una iglesia que anuncia el mensaje del evangelio, el Señor lo respalda. Cuando la iglesia no anuncia, que el Señor va a respaldar. Entonces esas cuatro cosas: pecado, estancamiento espiritual, falta de crecimiento numérico y no hay respaldo del Señor. ¿Queremos respaldo del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Pero con ganas. O sea, anime al que tiene al lado, emociónelo un poquito. Evangelizar, de paso me lo despierta. Evangelizar, tenemos que hacerlo. Esta pregunta me encantó que le haya tocado aquí al hermano Raulito, porque en la oración, generalmente en intercesión los domingos, cuando se ora por esto, ora él y él está muy pendiente de este tema en la oración. ¿Qué tan relacionada está la llenura del Espíritu Santo con el cumplimiento de la gran comisión? Tal. Esa es la razón por la cual oro frecuentemente por eso, porque yo sé, estoy convencido por la palabra, que evangelizar sin la llenura del Espíritu Santo es como intentar sacar peces con la mano. En cambio, evangelizar con la llenura del Espíritu Santo es como sacar peces con un barco pesquero. ¿Con cuál se saca mejor? Más. ¿Cierto? De hecho, esa es la razón por la cual la iglesia debe anhelar la llenura del Espíritu Santo. Que tenga esa unción y ese poder al evangelizar. Para eso se nos dio. Entonces, es muy indispensable tener la llenura del Espíritu Santo en esta labor. ¿Cómo estamos con la llenura del Espíritu Santo? ¿Estamos evangelizando? Entonces, ¿qué nos falta ahora? Llenura del Espíritu Santo. ¿Compartir la fe con la familia de sangre es fácil o es difícil? A ver, los que dicen difícil, con confianza en la mano, sin vergüenza, ¿sí? Eso. Es difícil, ¿verdad? No es como tan sencillo. Pastor Ángelo, ¿qué consejo nos daría para cumplir la gran comisión en nuestra familia? Bueno, Raúl ya había dicho algo, pero él era de manera general. Entonces lo vamos a aplicar a la familia. Inicie siendo de buen testimonio. Si usted va a compartirle la fe a su familia, inicie siendo de buen testimonio. Amados, porque no es sabio que usted se comporte como un demonio y le hable a la gente de Jesús o a su familia que más lo conoce. ¿O si será sabio? No, obviamente no va a ser sabio. Entonces, usted da buen testimonio, pero no nos podemos quedar ahí. Para evangelizar tenemos que hablar. ¿Se lo dice al que tiene a su lado? O sea, si no se habla, no se ha evangelizado. Así usted tenga el más excelente de los testimonios. Para evangelizar necesitamos hablar. Entonces, un consejo que creo que ya lo he venido dando y recuerdo que lo di también en Catedral Vida en Barrancabermeja.
organice unas onces, organice un almuerzo, invite a sus familiares y en medio de las onces, en medio del almuerzo, usted les habla de Jesús. Les habla de lo que Jesús ha hecho en su vida. Les habla de cómo el Señor lo ha venido transformando, cambiando. Y como le ha dado buen testimonio, ahí quedará la semilla. Si no les ha dado buen testimonio, así los invite a comer, bueno, lo que sea. No, así, sí, así lo lleva al mejor restaurante de aquí de Bucaramanga, no va a ser efectivo. Pero aunque es difícil porque la familia tiene sus sospechas, sobre todo si venimos de una, digamos, trascendencia católica y ahora nos hemos convertido a Cristo Jesús y toda nuestra familia es católica y recatólica y romana, no va a ser fácil, pero si hay testimonio, habrá credibilidad y Dios respaldará ese poder transformador que ha obrado en su vida para que el corazón del otro quede inquieto. Oiga, él dijo eso y es que de verdad ha cambiado. Ella era una bruja y ahora no es una bruja, o sea, cambió. Y esas palabras el Espíritu Santo las va a utilizar. No nuestras palabras, hablamos de lo que el Señor hizo, por supuesto, damos nuestro testimonio presentando el Evangelio, llamando a la gente al arrepentimiento. Entonces la comida blanda el corazón, hágase las onces, invite al endemoniado, ablándelo, predíquele el Evangelio. Es que muchos de los pasajes, si ustedes han leído los Evangelios, se dieron en comidas, en contexto de comida. Literalmente, la comida es un momento muy especial. Literal, dispone los corazones, literal. Eso no es que yo me lo haya inventado, yo lo leo en los Evangelios. Jesús multiplicó panes y ahí ya estaba la gente. Jesús evangelizó a los publicanos en una cena que quiso ofrecer Mateo. O sea, el Evangelio, pues no significa que sea la norma, pero yo veo que el Evangelio fluye en contextos de comida. Dice, pastor, ¿y por qué no organiza una comelona aquí? Invitamos a toda la familia. Más adelante. Chocolatada. El 31 aprovechen el tamal. Pastor Erley, bueno, ¿alguno ha salido a predicarle el Evangelio a un desconocido? Así a mansalva. ¿Qué sintió al momento de acercarse? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Sí les ha pasado? Que uno llega con la mano como temblorosa. Bueno, la pregunta para el pastor Arley. ¿Qué consejo le daría a una persona que entiende que debe evangelizar, pero que obviamente el temor como que lo frena? El temor siempre va a estar, ¿sí? Quizás, pero no nos debe frenar. Algo que veo por las Escrituras es la llenura del Espíritu Santo. Y vuelvo con lo mismo. Los discípulos, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a predicar con valentía, a costa de su propia vida. ¿Sí? Entonces, no les dio ya temor a hablarle al que sea. Fueron llenos, embestidos con el Espíritu Santo y eso los llevó a predicar el Evangelio. ¿Qué necesitamos entonces nosotros? La llenura, que es la promesa del Señor para su iglesia, para sus hijos, para todo creyente. Deberíamos orar, clamar, llorar, rogar, doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que nos llene con su Santo Espíritu. También ser decisivos. Si usted no toma la decisión, pues nunca lo va a hacer. ¿Sí? A veces cuando nosotros salimos con mi esposa, ella me dice, ¿y a ellos? Y entonces nos quedamos ahí como mirando y bueno, hágale, empiece usted y yo sigo. Y ahí nos vamos turnando. Seamos decisivos, ¿sí? Sea decisivo, tome la decisión de hablar. El momento más terrorífico, ese es el primero. Nos hemos dado cuenta que le hablamos a ese, es el más terrorífico y ya después los otros son más fáciles porque ya estamos envalentonados. ¿Sí? Ya lo hicimos y ya el Señor ahí vimos que nos ayudó. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, sea decisivo, pero también si a usted le cuesta, entonces únase a otros también.
Mejores son dos que uno. Entonces, y también vemos en las Escrituras que en algún momento el Señor envió a sus discípulos de dos en dos. ¿Sí? Entonces, únanse a hermanos que tengan quizás un mayor conocimiento de la Escritura, del Evangelio, y usted quiere aprender. ¿Para qué? Para que usted también lo haga. ¿Sí? Eso le va a fortalecer, unirse a otro, pero eso no significa que entonces usted no lo haga solo. No, aprendió y empezó a hacerlo también. Y lo otro, memorice las Escrituras. Hable de manera constante de ellas. La palabra es la que cambia. La palabra del Señor es la que traspasa los corazones, la que los convierte. Ese es el poder, ahí es donde radica en las Escrituras. Usted puede hablar de experiencias y de todas las cosas bonitas, pero eso no salva. Lo que salva es la palabra del Señor que convence a la persona de su pecado, de su maldad y de la necesidad del Señor, con la acción del Espíritu Santo. Entonces, mi amado, esos consejos para darle. Me acordé cuando salíamos con Jorge a un parque y Jorge me mostraba a la persona y me decía como el perro, ¡ucha! Sí, me auchaba. Yo arrancaba a hablar y después nadie paraba a Jorge. Entonces es bueno, como decía el pastor Arley, váyase con otro, ¿sí? Envalentónense y anímese. Hermano Raúl, la gran comisión es un mandamiento, ¿sí? Que todos debemos cumplir. La pregunta es, ¿este mandamiento tiene también promesas que puedan animar a los creyentes a salir a cumplir con el mandamiento? Sí, que nos haremos ricos. ¿Quién dijo amén? Es que cuando pensamos en promesas, la gente regularmente ¿en qué piensa? En bienestar económico, en fama, en poder. Pero hay una promesa muy linda que pienso yo que se consigue principalmente cuando evangelizamos. La persecución. Qué promesa tan linda, ¿sí o no? Pero el Señor dijo que éramos bienaventurados cuando fuéramos perseguidos. No le digamos a nadie de Cristo, verá que nunca vamos a ser perseguidos, nunca vamos a ser molestados. Pero empecemos a evangelizar. Empieza usted a evangelizar en el trabajo. Empieza usted a evangelizar en la universidad. Esa es la mejor promesa. Y si no somos perseguidos, dudemos de nuestro cristianismo, porque el Señor dijo que seríamos perseguidos sí o sí. Y pienso que se cumpla esa promesa nos debe alentar a que vamos por el camino correcto. Pero también está la promesa maravillosa, o no sé si sea una promesa, pero ver que uno le habla a alguien y que siga al Señor Jesucristo. Cuando yo he tenido mis bajonazos espirituales, desánimos, desalientos, y pienso en las personas que se han convertido por la evangelización mía, eso lo motiva a uno a seguir adelante. Estaba yo en Bogotá visitando a un amigo que se convirtió al Señor por el evangelismo y estaba pasando momentos muy duros, muy difíciles, desalentado totalmente. Y él venía de un viaje de Siria y me dijo, Raúl, paré en el aeropuerto de Frankfurt y vi un señor así como triste y me acerqué a hablarle en inglés, porque él manejaba bien el inglés de Cristo. Resulta que era otro colombiano. Resulta que era otro colombiano. Estaba pasando por un proceso de divorcio fuerte. Me dijo, le hablé del Señor, nos tomamos los contactos y ahorita está yendo a la iglesia. ¿Cómo cree que me puse yo? Una persona que yo evangelicé, por allá en Frankfurt se encontró a alguien que no conocía al Señor y ahora sigue al Señor. Entonces, yo pienso que esa es la mejor promesa, ver que la gente sigue al Señor y cómo eso se sigue replicando. Amén. Pregunta de quiz para el público. Alce la mano el que nunca ha evangelizado a alguien. Eso, sinvergüenza. ¿Alguien más? Eso. Ahora, alcen la mano los que han evangelizado en algún momento a alguien. Con confianza. Si no echaron desodorante así recogido el brazo, está tarde. Eso. Bien, bien. Frente a esto, frente a la realidad que tenemos enfrente nuestro, Pastor Ángelo, ¿qué responsabilidad tienen los creyentes más antiguos
en animar a los más nuevos para cumplir la tarea de evangelizar? Bueno, tenemos obviamente una responsabilidad los que ya llevamos tiempo con el Señor frente a aquellos que hasta ahora están iniciando su camino de fe. Recordemos que Jesús primero llama a sus discípulos y los prepara. Y luego de prepararlos es que los envía. Eso tiene sentido, ¿cierto? Eso es muy inteligente, muy sabio. Pero ¿cómo los envía? De dos en dos. Quizás ya ahí asumimos para que se motivaran, quizás para que cuando el uno hablaba, el otro intercediera, quizás para que después se retroalimentaran. Lo cierto es que al Señor le pareció bien aplicar Eclesiastés. Mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque nos animamos, porque podemos vencer nuestros temores. Entonces, sería muy lindo que los que llevamos un poco más de tiempo en el Señor, tomemos a alguien que lleva poco tiempo y, bueno, si es una salida a evangelizar gente de la calle desconocida, pues le demostramos cómo se hace. Venga, acompáñeme, mientras yo estoy hablando, usted me presta atención y comparte el evangelio, el otro va a prestar atención, lo hace varias veces, quizás varias salidas, y después le dice, ahora usted lo va a hacer y yo voy a estar orando para que le vaya bien, y si va, de pronto se puede equivocar, el que lo está instruyendo le ayuda, mete la cucharada y evangeliza. De esa manera vamos entrenando y vamos ayudando a que un discípulo de Jesús aprenda a evangelizar a otros. O si el espacio es una invitación, ¿cierto? Quiero evangelizar a, qué sé yo, compañeros del trabajo, los tengo invitados, qué bonito invitar también a esas onces, a esa reunión, a un recién convertido o a un hermano que tiene menos experiencia, para que esté ahí aprendiendo cómo hablarles a otros de Cristo Jesús. Realmente eso es discipulado, eso fue lo que enseñó Jesús. Jesús lo hace primero con los discípulos, después los envía, les enseña, los corrige, y de esa manera es que esos 11, porque uno se torció, esos 11 trastornaron el mundo. Nosotros somos discípulos gracias a Jesús y gracias a esos 11. Entonces hagámoslo, amados. Amén. Segunda de Timoteo 1:5 dice esto: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. ¿A quién le dijeron eso? Tan fácil, ¿cierto? Porque les leí la cita bíblica primero. Me escaché, tenía que haberlo hecho diferente. ¿Me retroceden ahí el cassette y intentamos? No. Pero frente a esto es hermoso ver que la fe de uno animó a la abuela, a la mamá, al nieto. Pastor Arley, ¿cómo puede un padre animar y ayudar a sus hijos a guardar, no guardar de esconder, ¿no? A guardar de proteger, a guardar y a compartir su fe con otros? Como lo hemos venido hablando, con el ejemplo, ¿sí? Con el ejemplo. Nuestros hijos nunca lo harán si no nos ven a nosotros hacerlo. Si nuestros hijos nos ven pegados en el celular, en el televisor, si nos ven en las canchas, eso es lo que le estamos modelando. Y le estamos transmitiendo a nuestros hijos que entonces el reino de Dios no es importante, ¿cierto? Pero cuando un padre modela, ¿sí? y está hablando del evangelio y sus hijos están viendo, salieron de pronto a un parque y vio sus hijos que están hablando, sus papás del Señor a otros, sus hijos están entendiendo y están comprendiendo que el evangelio es muy importante, que sus papás en todo escenario lo deben de compartir. Pero si un padre es descuidado, si un padre no modela, pues los hijos van a entender que no es importante evangelizar, ¿cierto? Entonces, estimado padre, usted quiere que sus hijos amen al Señor, en algún momento evangelicen a otros, pues modélele.
modélele esta vida espiritual, modélele que para usted el reino de Dios es prioridad, modélele que usted ama tanto al Señor que tiene que hablar. ¿Sí? Usted habla porque sí hay algo en su corazón que lo lleva a hablar, 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 y sus hijos van a empezar a entender eso. Por ejemplo, si usted lleva a sus hijos al parque y ve a los amiguitos de sus hijos, entonces reúnalos y empiece a hablarles. Usted va a empezar a enseñarle a sus hijos también cómo evangelizar, cómo transmitir la fe. Cuéntele historias bíblicas a sus hijos, ¿sí? Para que ellos a su vez se la cuenten a sus amigos. Si usted reúne a los amiguitos, hábleles de usted una historia bíblica y ahí los amiguitos van a escuchar de la palabra del Señor, pero sus hijos van a ver cómo usted le modela. Si usted quiere que su hijo en la universidad conozca el Evangelio y empiece a transmitir la fe, como decía el pastor, invite a los compañeros de la universidad a comer, hágale unas onces y hábleles del Señor. Su hijo está viendo que para usted es importante predicar el Evangelio y que quiere también que sus compañeros conozcan del Señor. Entonces, sin lugar a dudas, el ejemplo es determinante. Si los hijos lo ven en usted, los hijos también lo van a replicar. Amén. Yo por ahí estoy evangelizando y como mi hija Grace escucha que le digo a mi esposa, me voy a evangelizar, entonces mi hija se animó a que mi papá la tiene que llevar. Entonces me la llevo. Tiene 4 añitos, pero cuando sabe que voy a evangelizar, entonces, papá, hoy vamos a evangelizar, me la llevo. Podemos hacerlo. Le dice así, vamos, o sea, ella también evangeliza. Se anima, va aprendiendo, pero ella sabe que ir apunta. Ay, no crea, Fer, en las veces que hemos ido a Río Negro, a veces han ido chicos, Valentina ha estado con nosotros y hasta el Guigo en algún momento quiso ir y por allá se fueron con Caleb a hablarles del Señor a unos niños, a compartir también, entregar tratados. Cuando nuestros hijos nos ven a nosotros hacerlos, ellos lo van a hacer también. ¿Lo podemos hacer? Más duro. Eso. Hermano Raúl, bueno, ya lo dijo un poco aquí el pastor Arley, pero en la iglesia tenemos jóvenes en la universidad. Jóvenes en la universidad con desodorante, alcen la mano fuerte. Álcenla, por favor. Bueno, como que no vinieron los demás, pero hay unos aquí. Varios están en la universidad. ¿Qué consejo darle a ellos para que defiendan su fe, pero también compartan su fe con los compañeros y con los profesores? Pero con ganas. Raúl, utiliza el micrófono. Dejen la mano levantada los que están en la universidad. Ténganla ahí. Este consejo es para ustedes, ténganla ahí. ¿Y quiénes van a entrar a la universidad? Suban a los que la van a entrar. Esta palabra es para ustedes. Sí, omiélsela. Ustedes son misioneros en ese lugar educativo donde el Señor los puso, bien sea la universidad, el instituto, donde sea. ¿Son qué? Misioneros. ¿Saben cuál es la función de un misionero? La función principal de un misionero: predicar el Evangelio. El Señor los puso allí con el propósito principal de que estudien, de que prediquen el Evangelio con la excusa del estudio. Pero la función principal es predicar el Evangelio. Así que no tengan temor de hablar del Señor en la universidad. Y para vencer esos temores, amen al Señor sobre todas las cosas. Que el amor echa fuera el temor. Generen espacios para hablar del Señor. No tengan temor en decir: este sábado no los puedo acompañar porque tengo un ayuno. ¿Saben eso qué genera? Esa estrategia a mí me funcionaba muchísimo. No puedo ir porque tengo un ayuno, tengo una vigilia. No, vamos a evangelizar. ¿Sabe eso qué hacen los compañeros? ¿Y eso qué es? ¿Cómo es eso? Y entonces le abren un espacio para uno empezar a hablarles. Me ha funcionado en la universidad, en el trabajo, en todo lado. Hablar de las actividades de la iglesia porque eso le hace a la gente preguntar. ¿Sí? Estaba hablando yo con un profesor de la universidad, un profesor que da clases en la maestría de Ingeniería de Petróleos. Y entonces me pidió el favor de que le diera una clase de la maestría que él da, un tema que él sabe que yo manejo. Y yo le dije: profe, ¿para cuándo es la fecha? Y justo coincidía
Era un sábado con un ayuno. Y le dije, profe, no puedo ese día porque tengo un ayuno en la iglesia ese día. ¿Qué es un ayuno? Y entonces comencé a hablarle ahí. Ahorita ese profesor está escuchando todas las predicaciones que hacemos en la comunidad Vida con Propósito. Todavía no se ha convertido, pero ahí estoy en el proceso. Todo partió de una conversación sobre un ayuno. Entonces aprovechen cualquier espacio para hablar del Señor. Ahorita no se hace, pero a mí me funcionó cuando yo estudiaba en la universidad. Yo compraba stickers, los pegaba en el cuaderno, stickers, versículos bíblicos o mensajes cristianos. Y una vez un compañero estando en la biblioteca se me acercó porque vio los stickers. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y eso? ¿Cómo fue? Comenzó a preguntarme. Resulta que él era un adventista descarriado del adventismo. No descarriado del cristianismo, porque un adventista no es cristiano. Descarriado del adventismo. Bueno, ese se convirtió y es el que le acabara el testimonio de que estaba predicándole en Frankfurt a otro. Y ese fue el que se convirtió. Todo arrancó por un sticker. ¿Sí? Entonces, generemos espacios para hablar. No tengamos temor. Para los tres, en una frase corta, ¿qué es evangelizar? Pastor Ángelo. Evangelizar es amar a los perdidos. Pastor Arley. Acto de hacer discípulos para que obedezcan al Señor. Raulito. Anunciar a Cristo. ¿Claro? Uy, caramba, el entusiasmo, mi gente. Eso. Va a tener que evangelizarlos a ellos. Sí, están ahí apagaditos. Un día que no se comió. Pastor Ángelo, el pasaje dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo el Señor a sus discípulos. Por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Por qué no simplemente orar para que el Señor envíe obreros? ¿Por qué tan necesario que todos seamos obreros? Bueno, va a tener que repetir la pregunta porque algunos están distraídos. Les voy a preguntar la pregunta, a ver, ¿qué me la dice? Si están distraídos. Pregunta, ahí voy. ¿Por qué no simplemente orar para que el Señor envíe obreros? ¿Por qué tan necesario que todos seamos obreros? Hice repetir la pregunta porque unos están distraídos, pero aparte porque es demasiado importante. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que con solo orar es suficiente y me desligo de la responsabilidad de hacer la obra. Si usted analiza el pasaje, ¿a quién le estaba hablando Jesús? A sus discípulos. Entonces, ¿a quién le estaba hablando Jesús? A obreros. Y a obreros que están ya trabajando en la obra, les dice que le pidan a Dios, que le pidan al Padre más obreros. Así que nuestro deber no es solamente pedir obreros. Nuestro deber es pedir obreros mientras hacemos la obra, como para que no nos equivoquemos. Adicionalmente, el texto dice cuál es la razón. A ver, los que pusieron atención al versículo, ¿cuál es la razón? Oiga, es que hay una enorme cosecha. Oiga, toca que alcanzar es el mundo entero. El mundo entero es lo que está en el corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo, al mundo, al mundo. O sea, peces por recoger es lo que hay. Yo no estoy incómodo. Nos pusieron una iglesia enseguida de nuestra iglesia en Piedecuesta. Yo contento. Ojalá que toda la cuadra se llene de iglesia de sana doctrina, por supuesto. O sea, gente lo que hay, gente inconversa lo que hay, gente que no sigue a Jesús es lo que hay. Ojalá que se sigan plantando más y más iglesias y que todos seamos obreros, todos, no solo los pastores, todos seamos obreros. Pastor Arley, estamos a esto de que se inaugure o se inicie la iglesia en Río Negro. Amén. Amén, hermano. Amén, eso. Motívenlo también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a influenciar usted a esta iglesia para que cada convertido a Cristo nuevo entienda de arrancada que el evangelismo es su responsabilidad? Instrucción. O sea, las escrituras, ¿no? Es lo que nos debe convencer a cada uno de nosotros. Pero también modelamiento. Yo entiendo que la palabra del Señor es vital en medio del evangelismo.
Y eso es lo que queremos dar, ¿no? La palabra del Señor. Pero también es importante modelar, ¿no? Porque muchos pastores piden que evangelicen, pero son los primeros que no evangelizan. Entonces, que la iglesia vea eso, ¿no? Por ejemplo, Pastor Ángelo, en medio de sus caminadas buscaba espacios para hablar y ha pedido, ¿sí? Ha pedido momentos, espacios para evangelizar, y por ahí está, fruto de esas caminadas, nuestra hermanita Alice, y ha sido bonito eso, ¿no? Modelamiento. No solamente ha instruido, sino que también ha hecho lo que a él le corresponde, porque el hecho de que sea pastor, entonces, no, soy el pastor y también tengo otras labores ministeriales que hacer. Entonces, digámosle a la iglesia que evangelice y yo me escudo en eso, ¿no? En las labores ministeriales. No, el pastor es el primero que debe de estar evangelizando. ¿Por qué? Porque esa es su labor. Sí, esa es su labor. Entonces, la instrucción y el modelamiento. Mi esposita en la segunda hospitalización yo le compartía, ella estuvo en dos habitaciones, la 825 y la 840. Resulta que la paciente 825 tenía una bacteria y por eso sacaron de esa habitación a mi esposa. Pero mientras yo le compartía a don Pablo y a doña Evelia ya falleció. Confiaría en el Señor que se haya arrepentido. Le sigo compartiendo a don Pablo. Entonces mi esposa le compartió a la nueva compañera de habitación, a la de la 825, 840, no recuerdo cuál era el número. Le compartió. Yo tenía esperanzas que, bueno, las otras que les hablé la otra vez que ya le habíamos compartido, vinieran a la iglesia. Les he invitado todos los domingos, no han venido. Y a las personas que mi esposa le comparte, a mí no se me pasó por la cabeza que de verdad fueran a venir a la iglesia. Ya han venido a 2 cultos aquí a Bucaramanga. En el primer culto vinieron como 7, 8 personas. En el culto pasado vinieron como 5 personas, 2, 4, 5, 6 personas. Amados, a veces pensamos que evangelizar es infructuoso. No es infructuoso, amados. Los resultados se los dejamos al Señor. Nosotros hagamos la labor. Hermano Raúl. Dime, hermano Fernel. Gracias. Asambleas de Dios a nivel mundial tiene la iniciativa MM33, su mandato, nuestra misión. ¿Cuál es la misión? El pastor les dijo hace un rato, 1 millón de iglesias a nivel mundial, ¿cierto? ¿Qué papel juega la evangelización en el cumplimiento de esta misión? Pues es fundamental. La única manera en que crecen las iglesias de verdad, con cristianos genuinos, es mediante la evangelización, porque ¿cómo se convierte alguien en cristiano? Mejor dicho, ¿cómo crece una iglesia? Pues con nuevos cristianos genuinos, ¿no? Porque muchas iglesias crecen con personas, sí, con volumen, pero con cristianos genuinos mediante la evangelización. Entonces, para lograr esta meta, la evangelización es fundamental. Por supuesto, no es lo único, porque ¿cómo se van a abrir nuevas iglesias si no hay pastores? Pero la evangelización es súper clave. ¿De dónde salió la meta del millón de iglesias? Porque cuando se hizo la meta, creo que hace fue como 4 años o 5 años. Cuando se hizo la meta, Asamblea de Dios tenía 350,000 iglesias en el mundo. 350,000 iglesias habían afiliado a la Asamblea de Dios. Por lo tanto, la meta era que cada iglesia, o sigue siendo, que cada iglesia se multiplique por 2, o sea, se multiplique por 3, es decir, habrá 2 nuevas iglesias. Por ejemplo, nosotros, abrir 2 nuevas iglesias, y si todas las iglesias hacen lo mismo, la Asamblea de Dios se multiplica por 3, entonces la meta es llegar a 2033 con 1 millón de iglesias. Para abrirse en 2 nuevas iglesias, una congregación como estas, ¿cómo se hace? Evangelizando. Y ahí tenemos al pastor Arley haciendo su trabajo en Río Negro, y entonces cumplimos con el 50% de la meta. Nos hacen falta 8 años para cumplir el otro 50% de la meta, pero nosotros queremos al 2033, pastor, ¿cuántas? No sé, muchas. Muchas. 4, 5, ¿Cuántas 10. quieren ustedes? Necesitamos más pastores. Ahí va Raulito. Que no sea 2, sino que sean 10. ¿Sí? ¿Es posible? La única manera Si es evangelizamos. evangelizando. No hay más. Es fundamental. ¿Preguntas rápidas? Preguntas rápidas. Como las papas. Cada uno de ustedes les doy debe contestar, les doy una sola palabra y
ustedes me dan un enunciado de lo que ustedes piensen. No, una palabra también. Una palabra, respondemos. perdón. Les doy una palabra y ustedes con una palabra me responden esta. Jesús. Amor, Comisionador. Centro. ¿Por qué centro? Núcleo. Es que me dejan corcharlos, entonces tengo que aprovechar. A ver si lo cojo distraído. Iglesia local. compasión, Sal. Clave. Apóstoles. enviados, Ejemplo. Fundamento. Tan cortantes. Misión. enfoque, Olvido. Norte. ¿Cómo fuera el pastor Rey? Olvido. O sea que se ha olvidado. Ah, ok, ya. Pensé que se me olvidó. Pues también. No. Sí, no falta. Perdidos. sangre, Objetivo. Evangelizar. Salvos. victoria, Instrumento. Objetivo. ¿Por qué victoria, pastor? porque cuando una persona se convierte, hubo victoria para el reino de Dios. Amén. Temor. Me tengo que mirar. Parálisis, Excusa. Obstáculo. Me gustó la excusa. Comodidad. excusas, Obstáculo. Impedimento. Aquí sinónimos con el cuerpo pastoral, para que sepan. ¿Qué sinónimos? Ahí les dicen. Poder. Espíritu Santo, Una Evangelio. palabra. Perdón, siga. Evangelio. Indispensable. Indispensable. Salvación. encontrar, Regalo. Sacrificio. Encontrar, pastor. ¿Por qué? Salvación. ¿Dijo encontrar? ¿sí? Es haber encontrado a alguien. Ah, Esa es bien. la salvación. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación es encontrar, Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar. buscar, para encontrar. ¿Sí ven? Están distraídos. Ir. Incomodarnos, Obedecer. Decisión. Y última, evangelio. obediencia. Mandato. Salvación. Amén. ¿Quedó claro? ¿Cuál es nuestra tarea? Evangelizar.